Buenas tardes a todos, buenas tardes. Hoy vamos a hacer este webinar en castellano, que hay varias personas que nos acompañan desde diferentes puntos de España. Deciros también que contamos con interpretación simultánea al inglés, so if you prefer the English version, please click on the icon below, the little planet. Thank you. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia número 32 de nuestro ciclo de actividades del proyecto europeo Eat Life. Aquí en el chat de Zoom, que podéis ver abajo también, encontraréis el link a las demás conferencias, así las podéis recuperar. Y como os había comentado, este proyecto Eat Life forma parte del programa LIFE de la Unión Europea y busca contribuir a conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo y especialmente los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa. Y estos objetivos serían principalmente el de reducir la huella de carbono asociada a la producción de alimentos, asegurar la disponibilidad de alimentos para todas las personas y, en síntesis, garantizar un sistema alimentario más justo, más saludable y más sostenible. Pues bien, teniendo en cuenta que el próximo sábado 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas, nos parecía pertinente dedicar un webinar a estos insectos que hacen una labor absolutamente fundamental para la biodiversidad del planeta, la polinización, y que también es una labor esencial para nuestra salud, ¿no? Se calcula que 3 de cada 4 cultivos de frutas o semillas que se producen para consumo humano dependen, al menos en parte, de las abejas y de otros polinizadores. Pero lamentablemente estos están cada vez más amenazados por las actividades humanas. Así que hoy invitamos a Ignacio Bartumeus, que es doctor en ecología e investigador en la Estación Biológica de Doñana, y que hoy nos hablará sobre las diferentes especies que hay de abejas, las principales amenazas para su sobrevivencia y también qué acciones podemos hacer nosotros y nosotras para ayudar a preservarlas. Así que bienvenido, Ignacio, benvingut, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí desde Sevilla. La verdad es que es un tema que nos interesa especialmente. En Fundesplay llevamos bastante tiempo trabajando para concienciar a las personas sobre los grandes retos del sistema alimentario global en el actual contexto de emergencia climática, ¿no? Y para esto hacemos llevando a cabo pues diversos proyectos y acciones educativas en escuelas, en centros de educación no formal, hacemos conferencias presenciales y en línea como la que estamos haciendo hoy, y también a través de la exposición Menjac tu Impacta, que podéis visitar en nuestra sede en el Prat de Llobregat, en Barcelona. Y para que os animéis, os pasaremos un pequeño vídeo de 1 minuto como adelanto de lo que encontraréis en la exposición. Muy bien, solo un par de apuntes más antes de pasar la palabra a Ignacio. Os recuerdo que podéis hacer preguntas en cualquier momento de la conferencia utilizando
la pestaña que encontrares aquí abajo, preguntas y respuestas. Y Ignacio las contestará al final de la presentación, ¿vale? O sea, dejaremos hacia el final. Y por último, también nos agradeceríamos si nos pudieras rellenar el formulario de evaluación de la actividad que se abrirá en una pestaña del navegador cuando se acabe la conferencia, ¿vale? Esto es todo, ahora sí, sin más preámbulos. Ignacio, cuando quieras. Muchas gracias, perdón. Como iba diciendo, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros, ahora sí con audio. Y nada, la idea de los siguientes minutos es explicaros un poquito qué les pasa a las abejas, que es un tema del que se habla mucho, pero que no siempre tenemos claro cuál es estos efectos que están teniendo. Y para empezar me gustaría pediros que os imaginaseis una flor. Me gustaría empezar a calentar motores, que cada uno se imagine la flor que más le guste o una que tenga en su jardín o en su terraza. Y probablemente, si ahora pudiese preguntaros a cada uno de vosotros, encontraréis respuestas muy diferentes. Y habría alguien que se habrá imaginado margaritas o rosas o alguna mala hierba, mal llamadas malas hierbas que ha encontrado en su paseo esta mañana al trabajo. Y tenemos muy claro que hay una diversidad de flores enorme. Ahora os voy a hacer la siguiente pregunta. Me gustaría que os imaginaseis una abeja. También la abeja que más os guste o que hayáis visto últimamente. Y creo que no iría equivocado si la mayoría de vosotros se ha imaginado y tiene en la cabeza la abeja de la miel. La abeja de la miel es la que más conocemos, la que sale en los dibujitos de la tele, la que nos han explicado desde que éramos pequeños y tiene lógica, es muy importante porque nos da un producto que nos gusta, que es dulce, que es la miel, y también porque la tenemos a veces asociada a estas picaduras, ya que las obreras defienden la miel y a veces podemos tener algún encontronazo. Sin embargo, la abeja de la miel es una rareza casi en el mundo de las abejas, y es que el mundo de las abejas es casi tan diverso como el de las flores que encontramos. De hecho, hay más de 20.000 especies de abejas en el mundo. Y solo en España es una de las zonas con más biodiversidad a nivel mundial, las zonas mediterráneas, hay más de 1.000 especies. Y para que os hagáis un contexto de estos números, esto es el doble de especies que de pájaros, tanto a nivel mundial como aquí en España. Así que es un grupo realmente muy diverso, en el que hay pues, muchos tipos de colores, formas, tamaños y comportamientos. Por ejemplo, entre las abejas también tenemos abejas que son abejas parásitas o abejas cuco, igual que los cucos en el mundo de los pájaros. Y toda esta diversidad es la que tratamos de estudiar. Me estáis preguntando, vale, hay muchas especies de abejas, pero exactamente ¿qué es una abeja? Bueno, las abejas son insectos, eso lo sabemos que tienen 6 patas, como todos los insectos, son de la familia de los himenópteros, ahí también están las hormigas y las avispas, pero hay una cosa que hace muy especial a las abejas y las diferencia de las avispas, y es que las abejas son vegetarianas, básicamente comen toda su vida polen y néctar. Mientras que las avispas son carnívoras, son depredadoras y suelen comer alimentándose de otros animales o de carroña o de otros recursos animales. Y normalmente además son más peludas porque, como veremos ahora, son muy importantes en la polinización de las plantas y para ello mueven polen de un lado a otro y ser peludas les ayuda a transportar ese polen. Y aquí tenemos una especie, un género de abejas que se llama colletes, para ejemplificarlo. Bueno, ahora que ya sabemos qué son las abejas, otra punto importante es que no todas las abejas, otra cosa importante es que no todas las abejas viven en colonias, ni tienen una abeja reina, ni un montón de trabajadoras, ni unos zánganos. De hecho, eso es bastante especial y es una organización social que llamamos muy compleja. La mayoría de abejas tienen vidas mucho más simples y son vidas solitarias. El ciclo vital típico de una abeja solitaria, si lo cogemos en primavera, cuando vemos los adultos, cuando los vemos volar entre las flores,
lo primero que hacen es, estas hembras, lo que están haciendo cuando las vemos en las flores, es recoger polen y néctar para hacer pequeñas bolas de polen y néctar que van a almacenar en un nido. Y en vez de tener grandes cantidades de miel, simplemente hacen estas pequeñas bolitas que las ponen al final de un agujero, muchas veces en el suelo o a veces en la madera, y las van a sellar, van a dejar un huevo y las van a sellar bien protegidas. Y es una cosa bastante curiosa en los insectos, porque la mayoría de insectos no protegen tan bien a sus crías. Y cuando acaba la primavera, estas larvas saldrán del nido y empezarán a alimentarse de ese polen, irán creciendo y pasarán todo el invierno hibernando en estos nidos. Y no será hasta la primavera siguiente que con las temperaturas y las lluvias saldrán y lo primero que harán será aparearse. Los machos y las hembras se buscarán, se aparean normalmente, la mayoría de especies se aparean una sola vez en la vida, con esto ya tienen el trabajo hecho y vuelve a empezar el ciclo. Las hembras son las que se dedicarán a hacer la provisión de los nidos. Como os he dicho, las abejas no solo son muy diversas y espectaculares, sino que además son importantes. Las abejas nos dan lo que se llama un servicio ecosistémico o una función del ecosistema que es muy importante. Pero antes de todo, a mí siempre, y como decía, son muy importantes para la reproducción de las plantas. Se encargan de transportar el polen de una planta a otra, de una flor a otra, junto a otros polinizadores, como pueden ser los sílfidos o las mariposas. Pero las abejas son quizá el grupo más especializado en esta labor. Y aquí he puesto una pequeña gráfica de un trabajo nuestro donde vemos cómo la riqueza de polinizadores, es decir, el número de especies diferentes, mejora lo que aquí he puesto como fruit set, que es simplemente el cuajado de semillas, es la producción de frutos. Y eso es muy importante porque no todas las abejas visitan todas las flores. Nos lo podemos imaginar como estos juegos de niños pequeños en que tienes triángulos, cuadrados, diferentes tipos de flores y en el que has de acertar en qué pieza va en cada agujero. Pasa un poco lo mismo con las abejas. Necesitan esta complementariedad para poder polinizar todas las flores. Necesitamos una gran diversidad de abejas. Una sola abeja, aunque sea muy abundante, no va a poder polinizar todos los tipos de flores. Flores grandes para abejas grandes y viceversa. Por eso es importante mantener esta diversidad. Y como iba a decir, la función de la polinización es muy importante, pero a mí me gusta resaltar que todas las especies son importantes porque son el resultado de millones de años de evolución. Es una maravilla de la naturaleza. Entonces, creo que tenemos esta deber o esta labor de conservar todas las especies. Además, las abejas resulta que polinizan las plantas y no solo las plantas silvestres, sino que también muchos de los cultivos que comemos. Y como decía Bárbara, los 75% de cultivos dependen de los polinizadores para mejorar su producción. Pero no es un porcentaje al azar. Precisamente las frutas y las hortalizas, los que tienen más vitaminas y nutrientes, son los que más dependen normalmente de los polinizadores. Con lo cual, su labor es importante y por eso también ha cundido un poco más la alarma en cuanto a el declive de los polinizadores y qué consecuencias puede tener. Y hablando del declive, supongo que habréis oído en algún momento expresiones como la crisis de los polinizadores o el declive de los polinizadores, y muchas veces no está claro de dónde salen estos números. Entonces nosotros hemos estado estudiando esto y puedo comentaros pues algunas tendencias. Lo primero es qué está pasando en los últimos años, ¿no? Entonces hay varias cosas. Primero, la población humana se ha disparado. Hemos superado los 7.000 millones, los 12.000 millones de personas recientemente. Esta gráfica está un poco desfasada ya. Pero además no solo que seamos muchos, es lo que hacemos. Nuestras actividades industriales han tenido un gran impacto, sobre todo, por ejemplo, en el clima. Estamos viviendo este año episodios ya de sequía y de temperaturas extremas. Ya estamos metidos en un escenario de cambio climático que ahora veremos que afecta también a las poblaciones de insectos. Y además somos especialmente buenos en convertir zonas
muy diversas de bosques, de matorral, en zonas muy simplificadas, como pueden ser los cultivos. Tenemos un gran cambio de estos usos del suelo. Y estas son las principales causas que están amenazando a las abejas. Cuando hablamos de tendencias, me gusta siempre separarlo en las tendencias de la abeja de la miel, que a veces se confunde mucho y es quizá las que más prensa tienen, aunque quizá no son las que tengamos un veredicto más alarmante. La abeja de la miel, como os decía, la cuidan los apicultores, con lo cual, si miramos las gráficas, esto es para Europa, pero pasa lo mismo en otras regiones del mundo y es incluso más acosado en España. La cantidad de colonias de abejas de la miel está en incremento, especialmente en los últimos años. Ha incrementado sustancialmente en España, ha incrementado hasta un 60% en los últimos 20 años. Y eso no quiere decir que la abeja de la miel no tenga problemas. Es una paradoja porque la abeja de la miel también están, los apicultores os lo podrán contar, está experimentando mortalidades más altas que nunca. Tiene enfermedades y tiene problemas que hay que cuidar. Pero socioeconómicamente los apicultores son muy buenos regenerando estas colonias, criando más y manteniendo sus poblaciones elevadas. Con lo cual, ¿hemos de preocuparnos por la abeja de la miel? Naturalmente, pero no es un problema de conservación ni tenemos ningún indicio de que pueda extinguirse ni que esté sus poblaciones decayendo. Es decir, sus poblaciones incluso están en mayores cantidades. Por lo tanto, cuando hablamos de conservación, no hemos de poner el foco en la abeja de la miel. Una comparación un poco bestia, pero que funciona muy bien, es que es como si para conservar la biodiversidad de pájaros estuviésemos poniendo más granjas de gallinas. Le irá muy bien a las gallinas poner más granjas de gallinas, pero no tiene nada que ver con la biodiversidad de la fauna salvaje. Entonces, ¿qué les pasa al resto de todas estas miles de abejas que hemos dicho que tenemos entre nosotros? Pues es complejo, porque así como la abeja de la miel la tenemos muy bien documentada y podemos seguir el número de colonias que hay, porque tenemos buenos números de esto, las abejas de la miel son difíciles de estudiar. Son pequeñas, son rápidas, el tiempo que viven como adulta es poco, muchas veces son 2, 3, 4 semanas de vida al año que podemos ver fuera de su nido. Y hace 100 años había relativamente pocos estudios sobre abejas, por lo tanto es difícil, pero aún así tenemos ciertas pistas. Para probar que es difícil, la lista roja de las abejas salió en 2014 y ahora estamos trabajando en una revisión. Y básicamente la lista roja categoriza qué especies están pues, extintas o son vulnerables o están en peligro de extinción. Y a pesar de que ciertas poblaciones o especies de abejas se documentaron como en peligro de extinción, para mí el dato más espectacular es que para más del 50% de las especies de Europa no podemos clasificarlas. No tenemos datos suficientes para saber si están bien o si están mal. Y esto es realmente alarmante, porque probablemente muchas de esas estén en retroceso y ni siquiera lo sabemos. De todas maneras, eso está cambiando rápido, por suerte, porque se está invirtiendo más en la investigación en este tema, que es relativamente reciente, porque ha saltado la alarma relativamente hace poco. Os puedo poner un ejemplo que creo que es muy ilustrativo, que hemos hecho aquí en la zona de Valladolid, junto con Óscar Aguado, y es uno de los pocos sitios en España donde teníamos censos relativamente antiguos, de los 1980, finales de los 70, 80. Enrique Asensio era un entomólogo que hizo unos censos en 6 localidades muy bien realizados y que apuntó muy bien los métodos. De manera que podemos volver en 2016, 2017, ir a los mismos lugares exactos, con la misma metodología y ver qué estaba pasando. Y si podéis ver en esta gráfica, donde comparamos los dos tiempos de muestreos, vemos que la riqueza de especies, el número de especies que se encontraron, ha bajado considerablemente, ha bajado aproximadamente un 40%, que es un declive contrastado. Pero si nos fijamos en los detalles, una cosa que es muy, muy interesante es que vemos que hay 3 sitios, aquí en amarillo, negro y azul, que han dado un gran bajón. Y esos son sitios que estaban en la periferia de las ciudades,
en zonas agrícolas que han sufrido mucha intensificación. Pero para mí, la buena noticia es que hay 2 sitios, en rojo y en verde, donde prácticamente hemos recuperado todas las especies que había originalmente. Y esos son sitios en zonas de páramo, en zonas de matorral, que han recibido mucha menos presión y que incluso puede que hayan mejorado, ya que hay un cierto abandono de esas zonas rurales más inaccesibles. Con lo cual, yo veo el vaso medio lleno, y sí que hay muchas zonas donde estamos destruyendo parte de esta biodiversidad, pero también hay muchas zonas donde quedan estos reductos y donde desde podemos recuperar estas poblaciones. Ya he avanzado un poquito las principales causas, pero podemos ver exactamente algunos ejemplos de cómo están afectando diferentes factores de este cambio global en el que estamos a las abejas. El primero que hemos visto es la destrucción de hábitat. Y este yo creo que a día de hoy al menos es probablemente el factor principal. Si tenemos bosques, praderas, matorrales, con una gran diversidad de plantas necesarias para estas abejas y las simplificamos muchísimo y ponemos ciudades y cultivos, muchas de estas abejas no van a encontrar sus recursos que necesitan. Recursos tanto para nidificar, de dónde hacer sus nidos, por ejemplo, en troncos de madera antiguos, o recursos de qué flores necesitan para alimentarse. Como hemos visto, hay muchas especies de abejas que requieren flores específicas. No van a ir al rosal o la lavanda de tu jardín porque necesitan alimentarse, por ejemplo, de asteráceas o de ciertas familias o de fabáceas o ciertas familias de plantas en las que están especializadas. Por lo tanto, ya estamos haciendo un primer filtro donde algunas especies más especialistas, más sensibles, no van a poder superar estos cambios. Pero las abejas son bastante flexibles y muchas especies son bastante capaces de vivir entre nosotros. De hecho, la mayoría de ciudades, incluso grandes ciudades como Barcelona o Sevilla, tienen una diversidad de abejas bastante grande, con más de 30, 40 especies diferentes que se han adaptado. ¿Qué pasa en estos sistemas? Que si después de tener esta pequeña perturbación y ya solo filtrar las especies más resistentes a estas, les aplicamos, o sea, las exponemos a pesticidas u a otros agroquímicos, o utilizamos herbicidas para reducir las malas hierbas, que para los polinizadores son buenísimas, pues le estamos poniendo una presión encima. El segundo o tercer factor importante que ya ha ido avanzando es el cambio climático. Seguramente habéis visto varias gráficas de este estilo en el que vemos cómo el incremento de temperaturas y de CO2 medio está siendo muy pronunciado. De hecho, estamos en valores récords desde que tenemos registros. Y si esos valores medios suben, incluso más preocupante cuando suben los valores extremos, cuando tenemos episodios de sequía extremos, episodios de temperatura muy altos, pueden durar una semana, 2 semanas. Esto tiene un efecto muy grande sobre los insectos, especialmente sobre los insectos que no regulan como nosotros la temperatura corporal, sino que son ectotermos, es decir, que la temperatura exterior les afecta a su metabolismo directamente. No pueden regular esa temperatura, con algunas excepciones, pero la mayoría no son capaces, con lo cual su efecto es mucho más grande que sobre nosotros, que primero, nuestro cuerpo tiene esa capacidad de regulación y segundo, en nuestro caso, además tenemos capacidad de tener aire acondicionado o un buen abrigo o comportamientos que moderan estos cambios de temperatura. Hay varios ejemplos, pero uno muy, muy bonito es el que se hizo también en la cordillera Cantábrica, en la zona de los picos de Europa, donde también había muestreos históricos de los abejorros de la cordillera Cantábrica. Los abejorros son uno de los tipos de abeja también más fáciles de reconocer porque son grandes y son así más peludos, y no viven todas las especies de abejorros en todas partes, sino que están estratificados por alturas, porque están adaptados, han evolucionado para usar este tipo de recursos. Entonces, los abejorros de las zonas bajas usan otros recursos y también
emergen en diferentes puntos, pueden emerger antes, cuando no hace más calor, y se desarrollan en otras temperaturas y condiciones de humedad. Y así van repartiéndose un poco el nicho ecológico que le llamamos, o los recursos que va habiendo a lo largo de la montaña. ¿Qué ha pasado con el incremento de temperaturas? Pues que hemos visto cómo han ido subiendo en altura, buscando esas temperaturas y esa humedad que son ideales para su reproducción. Y ha habido todo este cambio hacia arriba, que está muy bien documentado y que tiene un problema muy grande, y es que las que estaban más abajo han podido subir un poco, pero las que estaban arriba ya no han encontrado montaña a la que seguir subiendo. Y es donde estamos viendo las primeras extinciones, y quizá uno de los grupos más sensibles al cambio climático van a ser especies de montaña. Además, las montañas son como conos, es decir, que cuanto más subes, menos área hay en cada piso, más pequeñito es la circunferencia que sube. Con lo cual, especies que antes tenían mucha más área favorable, ahora están reduciendo el área en la que pueden vivir. Y siendo el cambio climático tan rápido, les es difícil adaptarse. Y yo creo que si bien decía que la destrucción de hábitat es quizá hasta ahora el mayor peligro, el cambio climático es el que va a cobrar más protagonismo en los siguientes años, por desgracia. Y un último estrés o factor de importancia también que quería resaltar es el movimiento de especies que estamos en los humanos por todo el mundo, especialmente cuando estas especies son patógenos. Esto antes del COVID tenía que explicarlo con cierta detalle, pero creo que, por desgracia, hoy en día todos somos conscientes del peligro que tiene en un mundo muy conectado que haya un patógeno, que puede tener una mutación o no, que afecte a las abejas y se expanda de forma rápida. Por ejemplo, ya hay varios patógenos que no son nativos de España, que han llegado y que están diezmando las poblaciones de diferentes especies de abejas, incluido la abeja de la miel, para la cual uno de sus principales parásitos, la varroa, no es nativa de España. Y por eso, al no estar adaptado a ese tipo de parásito, pues sus efectos son mayores. Y ahí es un sitio donde aún podemos trabajar y pues asegurarnos que no hacemos un transporte indiscriminado de mercancías biológicas por el mundo. Bueno, hasta ahí la parte un poco más no deprimente, pero sí poniendo un poco de números a estas causas de declive y un poco estos factores. Sin embargo, yo creo que con los polinizadores tenemos una gran oportunidad para hacer conservación. Y eso que los insectos normalmente no suelen ser el objetivo de la mayoría de tareas de conservación, que suelen focalizarse en el lince, el oso pardo, el águila imperial, animales más icónicos. Pero dada su importancia, tenemos que empezar a pensar en cómo los podemos conservar. Y yo creo que estamos en muy buen momento porque tenemos una señal de alarma clara. Es decir, sabemos que hay reducciones en sus poblaciones, pero hay muy pocas extinciones documentadas, al menos en la península ibérica y en Europa, de especies de abejas. Sí que las hay, pero la mayoría de especies siguen teniendo poblaciones quizá reducidas, pero siguen teniendo poblaciones viables. Y eso es muy buena noticia, porque quiere decir que si cambiamos alguna de estas factores que las están amenazando, podemos recuperarlas. A lo mejor de aquí 30 o 40 años, cuando estas poblaciones ya se hayan extinguido, ahí eso es irreversible, no hay marcha atrás. Por lo tanto, yo siempre hago esta visión de tenemos una señal de alarma clara y es el momento de actuar y además podemos hacerlo, con lo cual creo que es una gran oportunidad para demostrar que estas acciones de conservación pueden tener un impacto positivo. Como voy diciendo, además, conservar a las abejas es más fácil que conservar a otros animales, como por ejemplo el lince, que necesita grandes espacios bien conservados para poder tener poblaciones viables. La mayoría de abejas, y eso también es de un artículo reciente que hemos publicado, tienen distancias de forrajeo muy pequeñas. No prestéis mucha atención a la gráfica, simplemente el punto este donde hay el pico de actividad cae sobre los 700 metros, 1 kilómetro. Y eso es el radio al que suelen moverse estas abejas desde su nido. Incluso abejas más grandes llegan a veces a 2 kilómetros. Pero quiere decir que la mayoría de especies de abejas podemos hacer acciones de conservación
muy locales, del tamaño de parques, dentro de zonas urbanas, en el tamaño de pequeñas islas de vegetación en las zonas agrícolas o pequeñas microreservas en zonas naturales. Y no requerimos un esfuerzo tan grande como para otros animales. En ese sentido, aparte de la labor como investigación, teníamos esta inquietud de hacer un poco de conservación más activa, más aplicada. Y creamos esta asociación, que es Abejas Silvestres, para poder precisamente canalizar este tipo de acciones. Y si estáis interesados en el mundo de las abejas, echar un ojo a la página web, que la dejo luego, porque una de las primeras cosas que hicimos es crear algunas guías para identificar estas abejas, porque es muy difícil conservar algo que no conoces y que no te fascina y que no amas. Con lo cual, el primer paso para crear estos movimientos es descubrir esta biodiversidad y poder ir por el campo y fascinarse con esta diversidad que tenemos. Entonces, muchas están disponibles y son gratuitas. Y luego hemos hecho algún proyecto de restauración. Y uno de los ejemplos que ponía era en zonas agrícolas. Y este proyecto se llama Habitat. Básicamente era colaborar con agricultores, explicarles un poquito la problemática y qué se puede hacer. Y básicamente intentamos recuperar lindes, intentar recuperar márgenes de cultivos que hace no tanto tiempo solían estar llenos de vegetación, eran más anchos y que con la mecanización, con mejores tractores, más tecnología, mucho más uso de herbicidas y pesticidas, se han podido ir ganando esos pequeños márgenes y muchos de ellos están desapareciendo, con los consecuentes problemas de pérdida tanto de la polinización, pero también de la regulación de muchas de las plagas que tenemos. Entonces, básicamente, creo que hay una foto aquí, se recuperaban estos lindes y plantábamos pues, especies nativas, adaptadas a las condiciones mediterráneas y sobre todo adaptadas a este escenario de cambio climático que hablábamos, pensando a largo plazo. También son arbustos que van a capturar carbono cuando vayan creciendo. Y la verdad es que fue un proyecto muy bonito y recuperamos más de 100 márgenes en toda Cataluña. Y como iba diciendo, el potencial de cada uno de esos márgenes de mantener a poblaciones saludables es muy elevado. Además, precisamente en conservación sabemos que cuando más efecto tienen las acciones de conservación en estos puntos intermedios, porque si la zona está muy bien conservada y tiene mucha zona natural, hacer una pequeña acción tienes muy poca ganancia, porque ya la zona está bastante bien conservada. Y lo contrario, si la zona está muy destruida y ha habido una simplificación brutal del territorio, una pequeña acción es muy difícil que vuelva a atraer especies que han de llegar. Pero en estas zonas intermedias, que tenemos zonas de cultivos, muchas veces con ríos aún que las cruzan, con pequeñas arboledas, y que ha habido una presión, o sea, un pequeño cambio, es donde más eficiencia tiene. Una cosa que nos sorprendió, hablando con todos estos centenares de agricultores, les preguntamos cuáles son las barreras para implementar este tipo de acciones. Y yo esperaba que me dijesen cosas como incompatibilidad con usar pesticidas, por ejemplo, o tiene un coste muy elevado, o incluso es que no tengo tiempo para dedicarme. Y en su caso, naturalmente estos son barreras, pero una de las barreras principales es la falta de información, lo cual es una buena noticia en el sentido de que la información la tenemos y hemos de saber cómo hacerla llegar. Y en ese sentido hemos estado creando pues, materiales que también están disponibles en la web, con consejos muy generales y muy prácticos de cómo conservar y cómo cultivar para tener unos cultivos compatibles con la polinización y que van muy al hilo de las temáticas de estas charlas y de una alimentación sostenible. También para remontar esa parte negativa de todas estas amenazas que tenemos,
También quería destacar un proyecto que estamos haciendo, que es el proyecto Showcase, es un proyecto europeo que se está haciendo en toda Europa. Y la Unión Europea está haciendo grandes esfuerzos para incluir la conservación de los polinizadores en las políticas agrarias. Es una cosa que va lenta, es una cosa que nos gustaría que fuese mucho más rápida, pero que sí que está en la agenda, al menos, de muchas instituciones y grupos políticos, y eso es una buena noticia. En este caso he puesto dos fotos, uno de un paisaje muy simplificado, donde hay un pobre árbol solitario y dos monocultivos, donde es mucho más difícil recuperar poblaciones de abejas, en comparación a un paisaje mucho más heterogéneo, con diferentes tipos de cultivo y con diferentes hábitats, tanto naturales como humanos, que conviven. Y precisamente esas son dos de las cosas que hemos encontrado en este proyecto, que paisajes con tamaños de campo más pequeños y con más variedad de cultivos son mucho más favorables para los polinizadores y además tienen una producción por hectárea más alta. El problema de esto, y ahí soy muy claro también, los costes de trabajar varios cultivos en campos pequeños son mucho más elevados que los costes de tener un gran monocultivo de tamaño muy grande. Y ahí es donde también hemos de pensar como sociedad que queremos priorizar, ¿no? Si queremos priorizar unos paisajes más biodiversos y con ciertas implicaciones, o si queremos priorizar la ganancia económica a corto plazo, que ya por ser más claro aún, la ganancia económica a corto plazo de unas pocas personas normalmente, no es una ganancia bien distribuida. Y eso es muy complicado de hacer, pero ya hay ejemplos, esta me la voy a saltar, que es más técnica, ya hay ejemplos donde, por ejemplo, en las política agraria común se dan ciertos incentivos a márgenes de cultivo o bandas florales, o, por ejemplo, tener cubiertas verdes bajo cultivo. Si hay algún agricultor entre los que me oye, diréis, bueno, pero esto se ha de tomar porque este tipo de ayudas son muy complejas y no siempre están bien adecuadas. Y tenéis razón. Parte de este proyecto es hacer ver a la Unión Europea cómo hacer esto eficiente, que no sea complejo y que beneficie al agricultor, especialmente al pequeño agricultor. Y queda mucho por mejorar, pero yo soy bastante optimista en que esto está en la agenda y esto está empezando a implementarse y puede tener, por los datos que hemos visto, un impacto bastante grande. Bueno, como última medida, quería presentaros, porque muchos de vosotros diréis, bueno, ¿y yo en mi casa qué puedo hacer? Muchas veces como ciudadanos nos sentimos con una responsabilidad que no es nuestra y una capacidad de maniobra muy pequeña. Y eso puede llegar a ser incluso estresante. Entonces yo creo que muchas de las cosas que podemos hacer son buscar masa crítica, asociarse, votar bien. Votar bien no quiere decir un partido u otro, quiere decir exigir a tu partido que ponga estas cuestiones sobre la mesa y sea explícito en cuáles son sus planes para la biodiversidad de abejas o en general. Pero más allá de estas acciones más colectivas, desde la asociación hemos sacado un proyecto justo esta primavera que se llama Zumbidos, para proponer 9 acciones fáciles de hacer, muchas de ellas que se hacían simplemente una terraza o incluso se pueden hacer en un descampado que esté cerca de tu casa y que sabemos que son útiles. Porque también una cosa que nos encontramos es que hay esta desinformación, que la gente tiene incluso buena voluntad a veces, pero no sabe cómo llevarla a cabo. O incluso se llevan a cabo acciones que son contraproducentes. Entonces, si queréis, dejaremos en el chat una encuesta muy pequeñita para entender cuáles son las barreras que tiene la gente para conservación. Y si la rellenáis, la verdad es que son 5 minutos de encuesta y nos servirá mucho para entender vuestras motivaciones. Y al final podéis dejar vuestro email y os enviamos el link a la dirección con estas 9 acciones. Pero estas 9 acciones también están en la página web.
No voy a repasar las 9 acciones aquí, o sea, ya lo tenéis, pero voy a resumir un poco con una que hemos llamado guarda las tijeras, y es que una de las mejores cosas que podemos hacer a veces es no hacer nada. Y esto cuesta mucho de explicar, sobre todo cuando estás hablando con ayuntamientos o con empresas o con gente que quiere hacer algo por los polinizadores. Y muchas veces segar menos o retrasar la siega o segar escalonadamente o incluso no segar algunas zonas es de las mejores cosas que podemos hacer. Lo mismo con la madera muerta, que se pueden dejar selectivamente troncos y no recogerlos, no hacer nada otra vez. Dejar suelo desnudo es muy importante y zonas heterogéneas para que muchas especies puedan nidificar. Y dejar la naturaleza un poquito más salvaje. Incluso si tenemos un jardín, podemos plantearnos que no todo ha de estar con hierba recién cortada, sino que podemos dejarle un poquito de asilvestrado en los márgenes, que entre alguna planta espontánea, dejar alguna lavanda eh, que pueda ayudarnos a controlar todas estas cosas favorables para los polinizadores. Entonces, si queréis saber más, en la web hay más detalles. Y más o menos esto era los contenidos principales que me gustaría daros. Disfrutemos de las abejas, es súper bonito verlas y es un tipo de especies muy, muy, muy fáciles de ver en la naturaleza, en tu propio jardín, en tu propia ciudad. Entonces hagamos de naturalistas y fascinémonos. El segundo es complejo el panorama del declive de los polinizadores, y a mí me gusta resumirlo muchas veces como que hay muchos perdedores y unos pocos ganadores. No nos vamos a quedar sin ninguna especie de abeja, pero sí que las especies más vulnerables van a empezar a desaparecer si no hacemos algo. Y por último, esta visión que yo creo que es optimista, pero creo que es realista, que si cuidamos un poco más a las abejas en cuanto a mantener hábitats y crear espacios para convivir con ellas, estamos en buenas condiciones para poder remontar esta declive o esta crisis y conservar poblaciones saludables en nuestras ciudades, campos y también zonas naturales. Y muchas gracias. Muchas gracias. Aquí. Gracias, Ignacio. Fantástico. De hecho, a medida que ibas explicando, nos iban saliendo preguntas que luego acababas contestando y estábamos como súper sincronizados con los asistentes, con los participantes aquí que nos acompañó. Y de hecho, toda esta parte final que comentaste de estas 9 estrategias, ¿no? Después buscaremos lo de guardar las tijeras y otras más. Va muy en línea de lo que algunas personas nos preguntaron, ¿no? Desde las ciudades podemos hacer algo para poner nuestro granito de arena en la conservación de las abejas, y también nos preguntan desde nuestras casas, ¿no? De nuestros balcones, nuestras terrazas, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Como ciudadanos realmente. Y yo creo que contestaste muy bien y podemos buscar esta información que comentas. No sé si querías hablar más así a nivel de ciudad, que muchos de nosotros aquí estamos en un contexto muy urbano realmente. Sí, sí, sí. No, yo lo que sí quería ser claro que creo que crear hábitats para que especies de abejas puedan convivir en las zonas urbanas es genial. Creo que sirve muy bien también para enlazar con los más jóvenes, con los niños, con esta fascinación por la naturaleza en general. Pero no olvidemos que las especies que pueden convivir con las especies urbanas suelen ser las especies de abejas más resistentes. Son las especies que ya son capaces de aguantar este tipo de estreses, y está genial incrementar sus poblaciones. Pero las especies más vulnerables ya no suelen llegar a las zonas urbanas. Entonces, Claro. a tope con mejorar el hábitat urbano, pero eso no sustituye que tengamos que preservar también especies más con requerimientos de hábitat mucho más delicados.
en este sentido, por ejemplo, uno de los asistentes pregunta, ¿y el papel de los parques urbanos en este sentido podría ayudar de alguna manera? Los parques urbanos que encontramos, ¿no? Pero Muchísimo. Yo creo que sí, especialmente en este contexto donde las ciudades se están expandiendo mucho más y los parques urbanos eh, están cada vez incorporando zonas más naturalizadas. Entonces, conservar remanentes de zonas más naturales incluirlos dentro de la planificación urbana y protegerlos. Y sobre todo una acción que además es muy simple y que vimos durante el confinamiento es si tú dejas de aplicar herbicidas y dejas de segar cada 15 días, tú ves como el campo florece y es increíble. Y ya hay varias iniciativas, sobre todo en campus universitarios y algunas ciudades pioneras que están reduciendo el número de veces que se siega, pero está muy poco extendido. Y eso es una cosa que podemos hacer presión a nuestro gobierno local, que es relativamente accesible para poder hacer este cambio. no, sin duda, toda esta cuestión de la divulgación, de la sensibilización, o sea, de hecho nos preguntan si vosotros en vuestros proyectos se habéis contactado divulgadores de ciencia para combatir la falta de información sobre la importancia de las abejas silvestres. Esta es muy buena pregunta y la verdad es que nosotros estamos aprendiendo de este proceso porque como científicos nadie nos ha enseñado a divulgar, entonces vas aprendiendo cómo puedes y vas haciendo cada vez más acciones. Pero yo otra limitación naturalmente es el presupuesto. Los proyectos científicos suelen tener muy poco presupuesto para la divulgación. También es una cosa que podríamos cambiar porque no tiene sentido. Pero yo creo que el futuro va a, como bien proponía esta persona, a colaborar directamente con gente que es experta en divulgación y hacer equipos multidisciplinares y no intentar llegar a todos desde nuestro rincón. Sí, no, sin duda, es un trabajo bastante fundamental y los que trabajamos con proyectos sabemos bien de esto también. Ahora vamos a otro campo hablando de las amenazas, ¿no? También comentaste, ¿no? Habías citado al menos tres principales, ¿no? La pérdida de hábitat, el cambio climático, el movimiento de las especies, pero algo que que nos pregunta la Marta, ¿en qué medida las radiaciones electromagnéticas, por ejemplo, la emitida por los móviles, pueden estresar y dificultar la polinización de las abejas? Sí, esto fue una cosa que salió hace ya un tiempo y salió con un poco de alarma, pero en general no hay evidencia científica que la radiación electromagnética generada, por ejemplo, por torres de alta tensión o de telefonía móvil afecte de forma acusada a estos insectos. Yo creo que eso, en comparación con cualquiera de las otras cosas que hemos hablado, el efecto de estas radiaciones es negligible. Entonces, por ese lado, al menos no hemos de preocuparnos mucho. Vale. Sí, hace poco yo creo haber leído algún reportaje sobre las torres ¿no? De las torres, alguna cosa de las torres en este sentido. ¿Y qué más vemos aquí? Interesante esto también como consumidores, ¿no? Desde este papel de consumidores, ¿podemos saber si los alimentos que compramos están cultivados en explotaciones respetuosas con las abejas? Muy buena Eso es súper pregunta. complicado. Naturalmente, la certificación un poco más típica aquí es la de agricultura orgánica, ¿no? Que podemos comprar este tipo de productos que sabemos que no han tenido pesticidas y por tanto suelen ser más respetuosos con las abejas. Pero que yo sepa no hay ninguna certificación específica de que sean amigables con la biodiversidad. Y hay muchas excepciones, y hay excepciones en ambos lados. Por ejemplo, hay muchísima agricultura convencional que es muy respetuosa con la naturaleza,
son, como decía, parcelas pequeñas, con una diversidad de cultivos, se usan pesticidas, pero se usan solo cuando hay un indicio claro de que hay una plaga y no se usan de forma indiscriminada y pueden ser incluso mejores que otras zonas de cultivo orgánico, pero con cultivos muy grandes y muy mecanizados, donde se ha limpiado muy bien y se vuelve a una mala hierba. Entonces, en general, sí, los cultivos orgánicos son mucho más respetuosos con la naturaleza, pero es difícil saber. Y más si empiezas a ponerle todas estas mm, cosas extra como cuánto plástico lleva, de dónde viene, cuán lejos se ha tenido que transportar, Claro. y empiezas a englobarlo todo y ahí es muy difícil para mí como consumidor saber cuándo estoy comprando algo respetuoso con el medio ambiente y cuándo no, y eso es un problema. Está claro, y de hecho va muy conectado con lo que nos preguntan también, ¿qué especies vegetales deberíamos privilegiar para contribuir al mantenimiento o recuperación de las abejas silvestres más amenazadas? ¿Podríamos saber de esto? Si apoyamos. Sí, sí, sí. Como decía, la diversidad es la clave. Entonces, si tú tienes una finca que tiene un campo de girasol, otro de habas, una pequeña huerta y una zona con almendros, va a ser muchísimo más beneficioso para las abejas que si tienes un monocultivo, aunque sea de cualquiera de estos cultivos. Y luego, naturalmente, para las abejas, los frutales son muy importantes porque ofrecen flores con néctar y polen al principio de temporada, pero, muchos otros cultivos, básicamente los que vemos cultivos con flor, van a ser todos potencialmente usados por esos polinizadores. Todas las leguminosas, girasol, la colza, son cultivos muy atractivos para los polinizadores. Sí, yo creo que va muy relacionado a lo que pregunta la Nuria. Hola Nacho, ¿hay algunas especies de plantas más favorables para las abejas? ¿Les van bien las plantas de jardinería que no son autóctonas? Uh-huh. Estas Eso, que no. Eso me olvido de decirlo y es muy importante. Las abejas que han evolucionado en esta zona del mundo, en la península ibérica, están adaptadas a las plantas que han evolucionado en la península ibérica. Con lo cual, muchas de las especies exóticas ni siquiera pueden visitarlas porque la flor es más compleja o es diferente, o simplemente los colores, o incluso la composición del polen o el néctar no es el que ellas buscan. Por lo tanto, cuanto más nativas, mejor, y cuanto más de la región, mucho más fácil. Una vez más repito, biodiversidad, porque si recomiendo y digo, lavandas y romeros son muy buenas, todo el mundo va a tener lavandas y romeros, y aunque sean realmente muy atractivas, vamos a acabar con un monocultivo de plantas dentro de nuestras ciudades. Entonces, jugar con la biodiversidad local y, si podéis, variedades que sean lo más salvajes posibles, porque algunos de estos, incluso dentro de las lavandas, dentro de los romeros, variedades de jardinería pueden ser mucho más bonitas o lustrosas o tener un porte más estético, su genética ha sido muy modificada, y luego las flores, no se ha prestado atención a las flores y no son tan accesibles a los polinizadores, por ejemplo. Y también una pregunta que sobre los hoteles de insectos, que es algo que en muchas escuelas se hace, ¿no? También como trabajo, ¿no? Con los niños y niñas, ¿no? ¿Los hoteles de insectos ayudan de alguna manera a las abejas silvestres? Sí, yo con eso tengo muy claro. Yo creo que son una estupendísima y gran herramienta para acercar el mundo de las abejas a la ciudadanía y a los niños y a las personas, porque son muy buena herramienta de divulgación, especialmente en ciudades o en grandes parques. Dicho esto, estos hoteles que son muy grandes tienen sus problemas añadidos, que es que si concentras una cantidad de especies de abejas muy grande allí, atraes a los parásitos, atraes a hongos y atraes otros patógenos, y a lo largo del tiempo, si no tienen un cuidado específico, se limpian, se recambian las cañas, acaban siendo como un poco de trampa. Pero por eso creo que es ideal que estén en parques botánicos o en zonas donde vayan a hacer un seguimiento. Y luego, como conservación, yo creo que no hacen daño,
pero estás beneficiando a unas pocas especies, porque solo unas pocas especies pueden usarlo, y normalmente son especies relativamente comunes. Entonces, si tú quieres hacer un proyecto de conservación, probablemente sería mucho más útil pensar en sustratos de nidificación en el suelo o dejar hábitat o plantar más recursos, porque zonas para nidificar les son relativamente fácil de encontrar. O sea, yo he encontrado megaquilidios nidificando en tendederos, en bordes de ventana, entre las persianas, en aires acondicionados, porque buscan un hueco, y huecos de la ciudad hay muchos. No, por un momento te perdí, Nacho, pero ya, sí. Pues no, ya acabamos aquí. Volvemos al tema de Internet. Bueno, antes habíamos hablado de los móviles, creo que va muy en aquella línea de todo este avance de las antenas de Internet en el campo, ¿no? En contextos realmente rurales, principalmente 5G, si esto es una amenaza a las abejas. Sí, más allá de la destrucción de hábitat para colocar la antena, el efecto de estas antenas son radiaciones de muy corto alcance y yo no me preocuparía por ellas, más allá del efecto de hacer llegar una carretera e instalar una antena en un sitio que pues, tiene su perturbación. Vale, perfecto. Y por último, que ya acabamos, bueno, nos comentan de centralpark.cat que en mi cooperativa agrícola quiere incentivar el uso de bandas florales. Bueno, ¿nos podrían dejar algún contacto para resolver dudas? ¿Podían dar el nombre de los proyectos sobre este tema de los que, bueno, los proyectos que has presentado? Ignacio, ¿hay alguna página web que podamos saber más de lo que nos contaste hoy? Sí, si vais a abejassilvestres.es, Todo aquí junto. tanto hay una dirección de email de contacto, que también estamos en Twitter e Instagram, y ahí los recursos de los que he hablado están todos disponibles. Así que abejasilvestres.es, vale, perfecto. Lo apuntamos, vale. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Ignacio, súper interesante. Muchísimas preguntas también, fantásticas preguntas. Muchas gracias a todos los que han participado de diferentes lugares. Y perfecto, y nos vemos en el próximo webinar y muchas gracias a todos.